Salud amigos, les habla Gilberto Blanco, estudiante del primer trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, asignado a la sección T9, y quien junto a otros compañeros del grupo que ya tendrán la oportunidad de conocer, nos disponemos a disertar acerca de las diferentes escuelas psicológicas que han surgido a través de los años y que tienen el mismo objeto de estudiar la mente humana, la conducta del individuo. De alguna manera todos nos consideramos psicólogos, y digo esto porque observamos, vemos a nuestros compañeros, observamos sus conductas, su forma de actuar, sus reacciones, y tratamos de estudiarlos, recoger información y sacar análisis. Algunos decimos pues que la gente bajita es agresiva, otros dicen que las mujeres son nerviosas para manejar, por ejemplo. Ven una persona con cabello largo y dicen que son drogadictos, marihuaneros, como ustedes quieran llamarlo. Y comenzamos a tratar de probar esas teorías. A veces nos equivocamos, pero difícilmente lo aceptamos. Sin embargo, todos tratamos de psicologizar pues, de alguna manera. Con el transcurrir de los años han surgido diferentes escuelas que tratan pues, de explicar el comportamiento humano, la conducta, el conocimiento, cómo se adquiere. Han surgido escuelas como por ejemplo la del psicoanálisis, también tenemos a la Gestalt, el humanismo, el conductivismo, el cognoscitivismo y casualmente la escuela que empezamos a hablarles hoy en esta disertación, que es la escuela del constructivismo. Se dice que el conocimiento se construye. Esto es defendido por diferentes exponentes, como lo son Jean Piaget, entre otros muy reconocidos dentro de esta escuela, pero que ya tendremos la oportunidad de escuchar de parte de mis otros compañeros que ya se presentarán para disertarles acerca del tema. Con relación a la psicología, al escuchar hablar de tantas escuelas psicológicas que estudian el comportamiento, la conducta del individuo, nos preguntaremos a algunos si es posible confiar en alguna de ellas. Pero existe un compromiso de los psicólogos en cuanto al uso de métodos profesionales que los lleven a una respuesta común y conseguir un objetivo primordial, que es el de solucionar el problema de un individuo, y en el que se encuentran la descripción, la comprensión y el control de la situación. Cada uno aplicando su método consigue un objetivo, que es lo importante. Pero para describir el constructivismo como tal, ya mi compañero en la siguiente exposición les hablará acerca de en qué consiste pues, el constructivismo como tal, sobre las terapias aplicadas, incluso sobre algunos de los más importantes exponentes de esta escuela psicológica. Gracias por la atención y les invito a escuchar a mi siguiente compañero. El constructivismo es un modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento no es una copia de la realidad, como tradicionalmente se consideraba, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza a través de esquemas que la persona ya posee, es decir, los conocimientos previos. Esto es lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. Esta construcción se va formando todo el tiempo, todos los días, en todos los contextos. Para el constructivismo, lo más importante no es el conocimiento nuevo en sí, sino adquirir nuevas competencias con él que le permitan al individuo generalizar,
es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. El modelo constructivista está situado en la persona, en sus experiencias previas, de las cuales realiza nuevas construcciones mentales y considera que esta construcción se realiza cuando el individuo interactúa con el objeto de conocimiento, como dijo Jean Piaget, cuando esto se realiza en interacción con otros, como dijo Lev Vygotsky, y cuando esto es significativo para el sujeto, como dijo David Ausubel. Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es el método de proyectos, ya que permite al individuo interactuar en situaciones concretas y significativas, estimulando el saber hacer y el saber ser, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. El constructivismo supone también un clima afectivo, armónico y de mutua confianza, ayudando a que los participantes se vinculen de manera positiva con el conocimiento y sobre todo con su proceso de adquisición. La psicología constructivista es una serie de teorías o propuestas que nos dicen que el ser humano crea sus propios conocimientos. No lo reconocen al ser como pasivo, el cual nada más es el receptor de vivencias o experiencias, sino que el ser humano es aquel que construye cómo se va a formar o cómo va a convivir en su medio ambiente y cómo va a ser la manera de adquirir sus conocimientos. Se dice que el constructivismo tiene dos vertientes, una teorética, que es la que nos dice o nos describe al ser humano en su universalidad, cómo es el ser humano, y una personalista, que es la que nos describe al individuo como tal, qué es y de dónde viene ese individuo, qué es, lo define como un ser único e irrepetible. Esas son las dos vertientes que el constructivismo en psicología aplican. Tiene sus varios exponentes, entre ellos Jean Piaget en la psicología del desarrollo y en la clínica a George Kelly, el cual aplica métodos de psicoterapia y a la vez impone o dice que el ser humano es el que percibe todos los conocimientos. Tenemos también lo propuesto, lo formulado por Jean Piaget. Se dice que hay varias etapas establecidas para la adquisición de conocimientos desde la infancia, ya que su estudio se marcó en el desarrollo cognitivo en niños y en la parte individualista, mediante entrevistas, observación desde los más pequeños, desde los niños. Sus etapas o las etapas que él establece para la adquisición del conocimiento empiezan desde la sensoriomotora, desde la etapa neonatal hasta los 2 años, y la define o se describe que el niño adquiere su conocimiento mediante las sensaciones y su motricidad, así crea su relación con el medio ambiente. La segunda etapa es la preoperacional, que abarca de los 2 a los 7 años y está enmarcada por la simbología. Los niños responden hacia lo que ven, a lo que lo relacionan, a lo que se parece. La respuesta de los niños va a ser hacia los símbolos. Responden hacia lo que entienden mediante esa imagen que es. Y también tenemos la etapa operaciones concretas, que va desde los 7 a los 12 años. Allí ya el niño empieza a tener conocimiento de lo que es el pensamiento. Se puede decir que empieza a pensar en qué es el conocimiento o el pensamiento. A esto se le llama pensamiento lógico. Y la última etapa, que es de las operaciones formales, la cual abarca desde los 12 años en adelante. Aquí el niño ya en la etapa anterior empieza a pensar o a tener conocimiento de qué es el pensamiento de manera lógica, pero a partir de los 12 años su pensamiento es abstracto. Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso de origen judío. Nació el 17 de noviembre de 1896 en Ocha, Bielorrusia. Cursó estudios de medicina en la escuela de Moscú. Posteriormente estudió leyes en la escuela de Derecho. Un año después estudió filosofía y letras en la Universidad Popular.
Al culminar sus estudios se trasladó a Gómez, donde trabajó como profesor de literatura hasta 1923. Fundó un laboratorio de psicología en la Escuela de Profesorado de Gómez. Murió el 11 de junio de 1934 de tuberculosis, murió muy joven. Leo Vygotsky es frecuentemente relacionado con el constructivismo, porque él decía que el constructivismo era social, ya que nuestros conocimientos vienen a partir de la cultura y de la interacción social. También se puede llamar constructivismo situado, ya que nuestro aprendizaje tiene más interpretación eficaz cuando se hace en una interacción social. Se logra el aprendizaje significativo, contrario a la teoría de Piaget, ya que no es solo el sistema cognitivo que logra la estructura de significado, sino es la interacción social. El intercambio social genera representaciones interpsicológicas que eventualmente se transforman a representaciones intrapsicológicas. Esta última es la estructura que hablaba Piaget. El constructivismo social no niega nada de lo que está en el constructivismo psicológico, solo considera que está incompleto, ya que la mente del ser humano está fundamentalmente en un reflejo de lo que está en nuestro entorno social. La contribución de Vygotsky al constructivismo es de gran importancia para el aprendizaje, ya que se ha comprobado que los alumnos aprenden más cuando están intercambiando ideas con sus compañeros y con su profesor, porque se obtiene un aprendizaje significativo. Jean-William Fritz Piaget nace el 9 de agosto de 1896. Fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la epistemología genética. Famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Jean Piaget fue un niño que desarrolló un interés temprano por la biología y el mundo natural, especialmente los moluscos, tan solo a los 11 años de edad, mientras cursaba sus estudios en el Instituto Latino de la ciudad natal. Redactó un estudio referido a cierta especie de un gorrión albino y luego escribió un tratado de malacología durante sus estudios medios. Piaget se licenció y se doctoró en Ciencias Naturales en la Universidad de su ciudad natal en 1918, con una tesis sobre los moluscos del canto de Valais. Hasta su traslado hasta París en 1919 se desempeñó por un periodo breve en la Universidad de Zúrich, donde publicó 2 trabajos sobre la psicología. Su interés en la psicoanálisis comenzó en esa época, contexto que profundizó además en la obra de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Después de su traslado a París, desarrolló una vida académica intensa. Enseñó en una escuela para niños dirigida por Alfred Binet, quien había creado junto a Theodore Simon la escala y el test de inteligencia Binet-Simon. Piaget notó que los niños y los jóvenes daban respuestas equivocadas a ciertas preguntas, pero que estos errores eran consistentes, obedecían una cierta regularidad que merecía atención. Fue por ello que Piaget no se centró en el hecho de que las respuestas fuesen equivocadas, sino en el patrón de errores que algunos niños mayores y los adultos ya no mostraban. Esto lo llevó a aventurar la hipótesis explicativa de que el proceso cognitivo o el pensamiento de los niños jóvenes es inherentemente diferente del de los adultos. Ya para 1920 participó también en el perfeccionamiento de la prueba de inteligencia de coeficiente intelectual. Para 1923 contrajo matrimonio con Valentine Chatenay, con quien tuvo 3 hijos llamados Luciana, Laurent y Jacqueline, a quien Piaget estuvo desde su infancia planeando. A partir de 1936, mientras ejercía la docencia en la Universidad de Lausana y era editor de publicaciones científicas de renombre en el área, fue nombrado director de la Oficina Internacional de Educación, un organismo internacional que para 1969 pasaría a formar parte de la UNESCO. Ya en 1955, Piaget creó el Centro Internacional de la Epistemología Genética de Ginebra, el cual dirigió hasta su muerte en 1980. Sus principales influjos iniciales, además de los de Binet, fueron los de James Mark Baldwin. De esta toma las nociones de adaptación por asimilación y acomodación
en circularidad. A través de Baldwin le llega el influjo de la filosofía evolutiva de Spencer, filosofía directamente imbuida de la teoría de Darwin. Piaget emprendió así su teorización y logra sus descubrimientos teniendo una perspectiva que al mismo tiempo era biológica, lógica y psicológica, reuniéndose en una nueva epistemología. Es por ello que nos habla de una epistemología genética, entendiendo aquí la epistemología no como una ciencia que estudia a la ciencia, sino como una investigación de las capacidades cognitivas que de un modo a otro es empírico. Tomando en cuenta el uso del concepto genética, este no se refiere tanto al campo de la biología que estudia los genes, sino más bien a la investigación de la génesis del pensar humano, aunque ciertamente Piaget reconoce que tal génesis del pensar tiene una gran proposición de patrones que derivan de los genes. Sin embargo, es uno de los más grandes descubrimientos de Piaget, el pensar que se despliega desde una base genética solo mediante estímulos socioculturales, así como también el pensar se configura por la información que el sujeto va recibiendo, información que el sujeto va aprendiendo, siempre de un modo activo, por más inconsciente y pasivo que parezca el procedimiento de la información, así como también publicó varios estudios sobre la psicología infantil y basándose detalladamente en la observación del crecimiento de sus hijos. Elaboró una teoría de inteligencia sensoriomotriz que describe el desarrollo casi espontáneo de una inteligencia práctica que sustenta en la acción. Piaget sostiene en su teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil que los principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en interacción e interrelación con el medio, especialmente con el medio sociocultural. En la psicología de la inteligencia, ya para 1947, Piaget recopila las clases impartidas en el Collège de Francia durante el año de 1942, resumiendo allí sus investigaciones psicogenéticas de la inteligencia. En tal obra, Piaget postula que la lógica es la base del pensamiento y que en consecuencia la inteligencia es un término genérico para designar el conjunto de operaciones lógicas para las que está capacitado el ser humano, yendo desde la percepción, las operaciones de clasificación, la sustitución, la abstracción, entre otras, hasta por lo menos llegar al cálculo proporcional. Jean Piaget también trabajó con el matemático sudafricano Seymour Papert en la Universidad de Ginebra desde 1959 a 1963. Piaget demuestra que existen diferencias cualitativas entre el pensar infantil y el pensar adulto. Más aún, existen diferencias cualitativas en diferentes momentos o etapas de la infancia, lo cual implica que no haya en la sociedad humana actual una multitud de adultos cronológicos que mantienen una edad mental pueril. Es por ello que entonces surge la teoría constructivista del aprendizaje de su autoría. Es por ello que por tal demostración Piaget hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligadas al medio social y al medio físico. Así considera Piaget que los dos procesos que caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano son los de asimilación y acomodación. Ambas capacidades son innatas que por factores genéticos se van desplegando ante determinados estímulos en muy determinadas etapas del desarrollo, en muy precisos periodos etarios, o para decirlo más simple, en determinadas edades sucesivas. Este fue todo el resumen de la biografía y los aportes de teorías de Jean William Fried Piaget. Mi nombre es Gabriela Camargo. Basándose en que el constructivismo es un nivel de aprendizaje a través de experiencias adquiridas a lo largo de la vida, quiero resaltar un tema muy importante como lo es la familia, y es que esto abarca una amplitud de cosas. Por ejemplo, a medida que va creciendo un niño a lo largo de su vida, a través de la crianza, a través de las experiencias que ese niño tenga, depende de cómo sea su familia, si está en un nivel funcional bastante bien o está de manera disfuncional, podemos resaltar algo muy importante, porque si el niño como tal está creciendo en una familia disfuncional, no va a cumplir con las expectativas, o mejor dicho, no va a llegar a una amplitud de cosas, no va a adquirir sus metas propias, no va a abarcar, no se va a desenvolver en el mundo como debe ser. Quiero abarcar el tema de la familia porque, bueno, en la terapia se desarrolla bastante bien este tema. No solamente trata al individuo como tal, sino también engloba la parte familiar, lo cual se hace una observación, primero que todo, seguidamente de esto, de la observación de cada miembro de la familia,
se relaciona con el comportamiento que tenga el individuo afectado. Y esto es muy importante, ya que influye bastante el tema de la familia en dicho comportamiento. También cabe resaltar que cada miembro de la familia tiene que estar consciente en cualquier momento, en cada momento que se le haga la terapia, tiene que estar bien consciente de lo que se le haga. También engloba la parte pedagógica, ya que, por ejemplo, el niño que se le da dicha información puede manejarla a su conveniencia, entonces va construyendo un mapa mental de la información que se le dio y debido a eso se realizará una evaluación. El tema del constructivismo abarca muchas cosas y es muy amplio porque el individuo, de manera que va creciendo, va tomando una identidad propia de lo que es, de lo que abarca lo que es la relación con la